La violencia contra las mujeres no es una cuestión natural, sino cultural, en tanto se basan en los roles, atributos y espacios diferentes que asignan a hombres y mujeres, y que implican una jerarquía en la que lo femenino se minusvalora de múltiples formas. En este video, mis compañeras Sujei, Snirley y quien les habla, explicaremos cuáles fueron los aportes del Tribunal Constitucional en casos de violencia contra la mujer. Desde el 17 de marzo hasta el 31 de agosto del 2021 se atendieron en el país alrededor de 14.583 casos de violencia contra la mujer. Hoy hablaremos acerca de las palabras claves y más resaltantes en el caso. Como primera palabra tenemos justicia, que nos indica que es el obrar y el juzgar a base de una sola verdad. Como segunda palabra tenemos normatividad, el cual nos indica que son las reglas emanadas por las autoridades para mantener el orden social. Es la resolución, que es la decisión tomada mediante un proceso. El delito, que son las acciones incorrectas que se encuentran tipificadas y penadas ante la ley. Subordinación, que nos da a entender que es la dependencia de una persona que es representativa a otras y que sus actos de dicha persona también representan a las otras. Jerarquía, que nos da a conocer que son un conjunto de personas encabezadas por un líder. El tribunal son los lugares donde se encuentran los magistrados a impartir justicia. Y por última palabra tenemos la Constitución, que nos indica que es la norma jurídica que regula el ámbito político, el ámbito social y el orden constitucional. La importancia por el cual este grupo ha optado por este tema, que es la violencia de género hacia la mujer, es porque a lo largo de los años, a lo largo de mucho tiempo, este ámbito todavía no ha habido cambios en el ámbito legal ni en el ámbito de la justicia. Muchas veces por flaquezas en que las autoridades desacreditan a los testigos, o por falta de pruebas, o por testimonios supuestamente falsos de la víctima. Entonces, en este trabajo presentaremos en primer lugar el problema de la impunidad en la materia. Presenta el concepto de violencia de género y su importancia. Y finalmente, analizaremos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, mostrando sus principales argumentos y desafíos. Ahora que has crecido, quiero contarte algo importante. Afuera hay gente buena y gente que lo aparenta. Chicos que te quieren y otros que te quieren, pero solo para ellos. Al principio todo es lindo, lo sé. Pero si hoy te controla, mañana habrá violencia. No dejes que te digan qué hacer, porque terminarán creyendo que les perteneces. Y si te llama cada 5 minutos, no es porque te extraña. No esperes que tu vida termine como la mía. Te amo, hija. Gobierno del Perú. Para empezar, ¿por qué es importante la justicia constitucional en caso de violencia contra las mujeres? Desde la Marcha Nacional, Ni Una Menos, en agosto del 2016, en el Perú se ha desarrollado una importante normativa penal contra la violencia hacia las mujeres en el marco de la Ley 3364. Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, estas nuevas normas se han insertado
se han insertado en un sistema de justicia con un problema documentado desde hace mucho, la recurrencia de archivamientos fiscales y absoluciones judiciales. Los archivamientos fiscales. El fiscal decide archivar la denuncia cuando y el hecho no es delito, no es justiciable penalmente. Y absoluciones judiciales es la declaración judicial por la que se determina la no culpabilidad de una persona física o jurídica. Una situación estructural de desigualdad, sí, que no solamente afecta a una sola persona o a una sola víctima, sino a una colectividad en total, y en este caso a todas las mujeres sin distinción alguna. Veremos 4 temas muy importantes en los cuales se ha visto estos casos por muy simple o pequeñas cosas por las cuales los casos de violencias no se han seguido su proceso como debería ser. Entonces, en estos 4 temas daré a conocer casos en los cuales hubo el archivamiento de la Fiscalía y absoluciones judiciales. En los casos de violencia física, si la víctima no pasaba el examen del Instituto de Medicina Legal, el caso se archivaba. Si no acudía a las diligencias programadas la víctima, el caso se archivaba. En los casos de falta de lesiones, el proceso se aplazaba. Todo esto se ha hecho una constante en el tiempo, que al poco tiempo se torna en un feminicidio. En los casos de violencia psicológica, por falta de graduación cuantitativa para determinar qué hechos debían ser considerados faltas y cuáles delitos, el caso se dejaba ahí. Por falta de disposición para la realización de la evaluación toxicológica y psicológica de las víctimas, el caso también se archivaba. O por insuficiencias en el registro de los casos de violencia psicológica. ¿Qué quería decir? Que tenía que ver que la víctima siquiera tuviese 3 o 4 registros donde denunciaba sobre lo mismo. Y si eso no pasaba, pues el caso se archivaba. Ahora hablaremos acerca de la violencia de género y sus implicancias jurídicas. Bueno, para comenzar debemos saber que esto se ha tomado a ser un problema social y que tiene más en forma como un acto discriminatorio que se da hacia las mujeres. Debemos saber que esto se está optando a ser una tendencia internacional, ya no solo nacional. Para ello también debemos saber que no debemos esperar a ser unas víctimas, sino debemos ser las personas que brindemos alternativas de solución y procurar que no nos pase eso o estar alertas ante ello. Para ello hemos clasificado ideas totalmente importantes en las cuales nos indica que a las mujeres se les desvaloriza en ciertos campos, tanto en laboral, educativo, y clasifican y no dejan en sí llegar a las mujeres a integrarse a la sociedad, porque siempre las tildan de que son más débiles, de que no tienen las capacidades de un hombre, de que no tienen la habilidad de un hombre o no llega a la altura de un hombre y a las habilidades que podría tener. Para ello debemos saber que más es una cuestión personal eso y no estructural, porque no permiten el integrar a la sociedad, porque más se dejan llevar por una idea generalizada que se tiene. Posteriormente tenemos el que se impone las conductas hacia las mujeres, es decir, que por ser mujer no puede cargar ciertas cosas, no puede hacer ciertas actividades físicas, y no es así, y está comprobado que las actividades físicas en tendencia pueden ser realizadas tanto por el varón y como la mujer. Con la misma facilidad, ambos podrían realizar una actividad física completamente desarrollada. La Constitución y el Código Penal Constitucional contienen una tesis permisiva sobre el origen del amparo y el habeas corpus en los procesos judiciales. Aunque la Constitución Política de 1993 indique que el amparo no procede contra sentencias judiciales que emanen de un procedimiento ordinario, en el 2004 el Código Procesal Constitucional indicó que la protección era apropiada.
Con respecto a las decisiones judiciales firmes emitidas con delito manifiesto a la tutela procesal afectiva. Sin perjuicio de las disposiciones por las reglas, se alude a una tesis permisiva amplia, ya que la Corte Constitucional ha señalado en el caso Apolonia Colca que la protección habeas corpus se requiere una sentencia firme, que también aplique en el amparo y también procederá cuando exista una resolución judicial que viole en relación con la libertad personal, la tutela procesal afectiva u otros derechos que puedan ser de carácter sustantivo. Esta norma también se aplica a las decisiones fiscales definitivas, puesto que nos permite verificar si se observaron o no los derechos. A su vez, tiene que cumplir con un fundamento de razonabilidad y proporcionalidad, puesto que todas las decisiones la deben contener. Sin perjuicio de las disposiciones por las reglas, se alude a una tesis permisiva amplia, ya que la Corte Constitucional ha señalado en el caso Apolonia Colca que la protección habeas corpus se requiere una sentencia firme, que también aplique en el amparo y también procederá cuando exista una resolución judicial que viole en relación con la libertad personal, la tutela procesal afectiva u otros derechos que puedan ser de carácter sustantivo. En el primer caso, el proceso de amparo se opuso a la sentencia tributaria de 2008, en la cual anunció que no había lugar para formalizar el proceso penal contra la violación de una mujer que ingresó al centro de tratamiento de Juan Eduardo Moncavero, y la violencia indicó que podía no resistir. Por ejemplo, algunas personas cuestionaron la afirmación de la Fiscalía de que no había pruebas de la salud de la víctima, pero no pidieron pruebas a pesar de que esta es una parte básica de la investigación del tipo de delito condenado. Finalmente, el tribunal cuestionó si la sentencia tributaria destacó el hecho de que el denunciante no participó en el examen mental ordenado por el perito y carecía de evidencia de su enfermedad mental, y enfatizó que la Fiscalía pudo haber ampliado el alcance de investigación en lugar de permitir al denunciante aceptar nuevas pruebas. La Corte observó que la Fiscalía obvió en sus declaraciones que la denunciante no mencionó que hubo violencia o amenazas, ya que indicó que estaba inconsciente y que además se asumió que no se había realizado un acto sexual no consensuado, probado, aunque los informes médicos confirmaron lesiones genitales. La Corte cuestionó la motivación de la sentencia tributaria en medida en que consumió que la falta de consentimiento no estaba probada, pero no precisó las razones objetivas que la llevaron a concluirla, y no considerar que, según los informes médicos, también podría ser argumento que faltaba consentimiento en las relaciones sexuales. Sentencia número 3. En esta sentencia, a diferencia de las anteriores, la Corte Constitucional peruana destacó expresamente la necesidad de incorporar la perspectiva de igualdad en la administración de justicia, para lo cual desarrolló argumentos sobre la relevancia constitucional y exigibilidad del enfoque de género. En un Estado constitucional es necesario superar las desigualdades concebidas culturalmente y contribuyen a la creación de problemas estructurales de relevancia constitucional, como la violencia de género, trascendiendo al componente formal para verificar en la práctica que los derechos fundamentales se hacen efectivos. El sistema de administración de justicia en su conjunto incide directamente en la tarea de erradicarlo de nuestra sociedad, y es el actor más importante en la ejecución de la política pública para combatir la violencia de género, y por tanto el enfoque o la perspectiva de género debe ser incorporada y practicada en el ejercicio de la función judicial y fiscal. La perspectiva de igualdad de género es una nueva forma de análisis que muestra cómo determinados hechos o situaciones afectan de manera diferente a hombres y mujeres, y está motivada por lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, finalmente concluimos y rescatamos de todo nuestro tema que el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Entonces, el derecho de acceso de las mujeres a la justicia es esencial para la realización de todos sus derechos humanos. Esto implica la justiciabilidad, la disponibilidad, acceso, la buena calidad, el suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuenta del sistema de justicia. A modo de conclusión, y a la finalidad que se quiere llegar, es que la jurisprudencia constitucional sea una vía para visibilizar la necesidad de un ejercicio del derecho, es decir, que apueste por la justicia con igualdad,
Su rol estará cumplido cuando la justicia ordinaria incorpore los argumentos expuestos por el Tribunal Constitucional para que las víctimas no se vean en la necesidad de acudir a la vía constitucional para asegurar la vigencia de sus derechos fundamentales como ciudadanos.